Felicidades para todos ustedes, bienvenidos al devocional para guerreros que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Hoy es martes 19 de mayo del 2020. Yo soy el pastor Pedro Carrillo y le damos la bienvenida a este devocional. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios del Ministerio 1.000.000 de Guerreros. Queremos saludarles a todos los que están en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Para todos ustedes un abrazo, gracias por los saludos que me envían para mí, para mi familia. Gracias por todas las buenas bendiciones que me envían al ministerio. Ahí escriben saludándome, gracias, deseándome lo mejor, qué bendición. Todas esas palabras influyen, todas sus oraciones, todos sus buenos deseos, todo eso nos rodea delante de nuestro Dios. Como dice el mundo, una buena vibra alrededor nuestro. Gracias. Queremos saludar de una manera muy especial a nuestra hermana Guadalupe Cortés Romero, allá en México. Saludamos también a los pastores José Rodríguez y la pastora Migdalia Vázquez, allá en Bayamón, Puerto Rico. Ellos son pastores de la iglesia Casa del Dios de Jacob. Para ellos les envío un abrazo muy fuerte. Ellos también tienen un colegio cristiano. Mis hermanos, gracias por todas las bendiciones que nos envían, por todos sus buenos deseos. También saludamos a la hermana María Sánchez en Phoenix, Arizona, y a todos ustedes que no fallan, que siempre están ahí conectados con nosotros. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en Juan capítulo 9. Estamos meditando la palabra aquí en este capítulo. Quiero que me acompañe, tome su Biblia, tome su libreta de apuntes y vamos a leer lo que el Señor tiene para hoy, para nosotros. Vamos a leer en el libro de Juan 9, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Tiene aquí un título: Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. Dice el verso 13: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Tremendo esto. Ahí es donde está siempre la contienda, la discusión, el día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me dijo, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre los fariseos. Bueno, ustedes saben que Jesús hacía los milagros, era en los días de reposo, los días sábado o el séptimo día, porque para los judíos los días no tienen nombre, solo tiene el domingo, es el primer día de la semana, el lunes es el segundo día, y el sábado, lo que nosotros conocemos como sábado, que es el sabbat para ellos, o día de reposo, es el sábado para nosotros. Entonces yo lo pongo como referencia porque estas predicaciones son para los gentiles. Los judíos no escuchan a un gentil predicar la palabra. Eso es una aberración para ellos, porque ellos dicen que una persona que no conoce la ley, esa persona maldita es. Entonces para nosotros nosotros no estamos dentro
de sus prédicas predilectas para escuchar. Además, ustedes saben que los judíos reciben sus instrucciones de sus padres y de los rabinos en sus sinagogas. Entonces esto es para nosotros los gentiles, y por eso hablo de día sábado, porque para nosotros el séptimo día es el sábado. Entonces Jesús siempre escogía ese día sábado para salir a la sinagoga, para relacionarse con la ciudad de Jerusalén y con todos los habitantes en las ciudades donde él estuviese. Y aprovechaba para hacer milagros en ese día según lo que encontrara, ya sea para liberación de espíritus o para sanar enfermos. Y en este día de reposo fue que Jesús cogió el lodo y se lo colocó en los ojos al ciego, y éste recibió la vista. La contienda entre los judíos siempre era ese, el día de reposo. Bueno, ¿de qué se trata el tema en el día de hoy? El tema es: nosotros, los gentiles, debemos de guardar el día de reposo, debemos de guardar el sábado o no debemos de guardar el sábado. Hay parte de los gentiles que guardan el sábado. En el caso de los adventistas, para ellos el sábado es sagrado y es la base de su doctrina. Ellos dicen que el día que venga el Señor, Él va a escoger a los que guardan el sábado y no los que guardan el domingo. Entonces, ese es su caballito de batalla, eso es su centro de doctrina, el día sábado en los adventistas. Pero las demás corrientes del Evangelio no guardan el sábado. Entonces, siempre ha habido esa inquietud, siempre ha habido esa incógnita. ¿Será que nosotros debemos guardarlo y los que no lo estamos guardando estamos en desobediencia? ¿O sí debemos guardarlo? En fin, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo en el día de hoy, y eso le va a traer a usted tranquilidad, le va a traer claridad y va a tener fe en lo que está haciendo. Recuerde que esta es una cuestión de fe. Si nosotros hacemos las cosas con fe, hay tranquilidad en el espíritu en nosotros. Bien, los fariseos interrogan al que había sido sanado, porque fue en un día de reposo que Jesús le regresó la vista. Y dice, cuando él dice que fue Jesús el que le hizo la sanidad, los fariseos dijeron: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Primero, ¿quiénes son los que están asegurando que Jesús no guardaba el día de reposo? Lo estaban asegurando los fariseos, porque Jesús no se sujetaba a las reglas de ellos. Pero ciertamente Jesús sí guardaba el sábado. Jesucristo era muy riguroso con la ley y se preocupaba mucho de que la ley no fuese violada. Recuerden que él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Jesucristo siempre los sábados estaba en una sinagoga, predicando, haciendo milagros o haciendo algo, pero siempre salía los sábados. Jesucristo era muy riguroso también en cuidar y en guardar las fiestas, las tres fiestas principales que se hacían en Jerusalén, que eran la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús era muy riguroso en guardar estas fiestas de la ley. Y además porque el día de reposo se creó como un pacto entre Dios y los judíos. Por eso Jesús era muy riguroso en guardar el sábado. Entonces, los fariseos aquí dicen: ese hombre no guarda el día de reposo. Entonces, de pronto alguno que lee esto
fuera de contexto va a decir, Jesucristo no guardaba el día de reposo. Pues yo le digo que sí, él sí guardaba el día de reposo. ¿Cuál era la diferencia que había entre él y los fariseos y por qué los fariseos aseguraban que Jesús no guardaba el día de reposo? Porque recuerden que los fariseos, ellos vivían no solamente la ley, sino que también vivían la tradición de los ancianos que estaban escrita en la Talmud de los judíos, que los rabinos habían escrito. Entonces, en ella habían una serie de prohibiciones que no se podían realizar en el día sábado, como el comer, el recoger espigas y cosas como esa, pero son muchas, el no sanar, no hacer milagros, no llevar cosas en las manos más de cierta distancia, porque recuerden que Jesús, cuando sanaba a los paralíticos llevaban el lecho en sus manos y los fariseos no lo permitían. Entonces Jesús no estaba en desacuerdo con ellos en guardar el día sábado. Jesús lo que estaba en desacuerdo era en esas prohibiciones de hombre que fueron añadidas al día de reposo. Ahí era donde estaba el problema con Jesús. Entonces, como Jesús no se sujetaba a esas cositas, a esas prohibiciones, los fariseos decían, él no guarda el día de reposo, pero Jesús sí lo guardaba. Ahora, si Jesús lo guardaba, entonces nosotros debemos guardarlo. Eso es lo que vamos a tratar de dialogar, discutir en esta mañana. Mire, primeramente quiero que usted tenga claro que la iglesia cristiana cuando comenzó entre los judíos. Todos los miembros de la iglesia cristiana eran judíos. Eran de origen fariseo, eran de origen saduceo, eran de origen herodiano. Todos eran sacerdotes, pero se fueron convirtiendo al Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el capítulo 6, dice que se llenó Jerusalén de la palabra del Señor, y en el capítulo 7 de los Hechos dice que, 6 de los Hechos dice que hasta los sacerdotes creían en el Señor. Entonces, la palabra de Dios fue fuerte y agresiva dentro del pueblo judío y muchos se convirtieron. Eran miles convertidos al Señor. Jerusalén estaba llena, pero todos eran judíos. Nosotros no estábamos en el asunto y los judíos, ellos se convirtieron al Señor, pero ellos guardaban la ley y eran rigurosos con la ley, eran respetuosos con el día de reposo, con las fiestas, a pesar de que ellos se habían convertido al Señor. Entonces, Dios abre puertas para que nosotros los gentiles llegáramos a Él. Y fue cuando Pedro llega donde Cornelio, le predica la palabra, y Cornelio, que era romano de nacimiento, se convierte al Señor, y todos los que vivían con él, romanos y esclavos, siervos que vivían allí, todos se convirtieron al Señor, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban, y Pedro se quedó asombrado de cómo Dios le participó el Espíritu Santo a los gentiles, que según los judíos eran gente inmunda y que era imposible que ellos fueran a recibir el Espíritu Santo porque era un espíritu puro. Y Pedro se asombró de que Dios había hecho esto. Entonces ahí se abre la puerta a los gentiles. Luego, en el capítulo 9, se convierte Saulo y se convierte en el apóstol Pablo, que usted conoce, que escribió una cantidad de epístolas en el Nuevo Testamento.
Y Pablo fue llamado a predicar en los gentiles. Pablo era un fariseo, Pablo era un rabino, un conocedor de la palabra, un hombre rígido en guardar la ley, era celoso de guardar la ley, y se convierte al Señor, y el Señor lo llama a predicar a los gentiles. Pablo comienza a predicar dentro de los gentiles, comienzan los gentiles a convertirse en Efesios, comienzan a convertirse en Macedonia, toda la tierra de Filipos, Gálatas, en fin, Galacia, comienzan ellos a convertirse los gentiles, una gran cantidad de gentiles. Hasta Roma llegó Pablo predicando la palabra en la capital y se convirtieron miles de gentiles. ¿Qué sucedió? Que los gentiles, nosotros nunca hemos guardado la ley y muchos de nosotros ni sabíamos que existía. Ahora, si no sabíamos que existía, mucho menos a vivirla. Solamente nosotros hemos creído en Jesús. Pablo, el judío, nos predicó y nosotros nos hemos convertido. Pedro predicó, el judío, y los gentiles se convirtieron. Pero los gentiles no guardábamos la ley, ni conocíamos la ley. Con todos sus estatutos, reglas y mandamientos, nosotros no lo conocíamos. Solamente nosotros lo que tenemos es fe, creer en el Señor. Entonces, Pablo, que era judío, que era celoso de la ley, nunca le predicó a los gentiles que guardaran la ley. Recuerden que él siempre les decía a los que se convertían dentro de los gentiles, que eran judíos, él les decía: ustedes no tienen por qué guardar la ley. Ya cuando usted entra a Cristo se desliga de la ley. Y Pablo nunca predicó guardar la ley, guardar el sábado, guardar las fiestas, hacer los ritos de circuncisión, los ritos de purificación y todas estas cosas. Pablo no las enseñaba, y era el apóstol a los gentiles. Y recuerde que nosotros, los gentiles, lo que hacemos es vivir la doctrina de los apóstoles. Escuchen bien, nosotros los gentiles lo que hacemos es vivir la doctrina de los apóstoles, que ellos heredaron de Jesús, o sea, lo que conocemos como la verdad. Y lo que tenemos que tener claro es que el apóstol nuestro, que es el apóstol Pablo, nunca predicó que guardáramos la ley. Pero pasó un incidente, y es que muchos judíos, fariseos, que se habían convertido al Señor, comenzaron a viajar y llegaron a las iglesias fundadas por Pablo entre los gentiles. Y ellos les predicaban a los gentiles que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar el día de reposo, tenían que circuncidarse y tenían que guardar las fiestas y todos los ritos de purificación. Y eso llegó a los oídos de Pablo y de Bernabé, que eran los apóstoles a los gentiles. Y Bernabé y Pablo se enojaron mucho y decidieron ir a Jerusalén, donde estaban los ancianos, donde estaban los apóstoles originales del Señor, para comentarles este asunto. Para esto vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 15, que fue cuando se hizo la primera reforma o el primer concilio, que fue allá en Jerusalén. Vamos a leer en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 y 2, porque esto tiene que ser con palabras para que usted lo pueda entender. Tiene como título el capítulo 15, el concilio en Jerusalén, y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos gentiles, a los gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos estaban enseñando que no solamente bastaba con aceptar a Cristo, sino que también tenían que guardar todos los ritos de la ley, todos los mandamientos de la ley.
Entonces en el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda bien grande, dice aquí, no pequeña, con ellos, porque Pablo no estaba de acuerdo en que se le exigiera a los gentiles guardar la ley. Y discutió con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar este asunto. Entonces ellos vinieron acá a Jerusalén y le dijeron a los ancianos, vamos a tratar esto porque muchos de ustedes quieren exigir que los gentiles guarden la ley. Y en el versículo 5 dice el versículo 5 aquí del libro de los Hechos, Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los fariseos estaban, pero rígidos en que todos los gentiles debían de circuncidarse y guardar la ley, o sea, el día sábado, las fiestas y los ritos de purificación. Pero en el versículo 6 se levanta, en el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles del Señor y los ancianos para conocer ese asunto, o sea, vamos a tratar ese asunto, vamos a ver qué hacemos con ese punto. Entonces en el versículo 7 se levanta Pedro, el apóstol Pedro, y le dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, yo quiero dar mi testimonio como Dios le abrió puertas a los gentiles y les dio el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Y Dios conoce los corazones. Entonces Pedro sigue hablando y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? El apóstol Pablo dice, ¿cómo ustedes van a exigirle a los gentiles si nosotros que somos judíos no hemos podido con eso? Ni nuestros padres pudieron. ¿Cómo ustedes van a exigirle a los gentiles que no conocían esto a que vivan la ley? Y dice en el versículo 11 el apóstol Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, tanto ellos como nosotros. Al igual, o sea, seremos salvos por la fe, por la gracia. Esa fue la opinión del apóstol Pablo, que no se le exigiera a los gentiles vivir la ley porque ni ellos habían podido ni sus padres. Luego que Pablo habla, en el versículo 19 se levanta Santiago, que era el principal del grupo de los ancianos en Jerusalén. Y dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, que no se les inquiete en guardar la ley, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicar y se aparten de animales ahogados y de consumir sangre. O sea, el apóstol Santiago dice, de la ley vamos a escoger estos puntos para que los gentiles los guarden, aparte de los demás mandamientos que dejó el Señor. Pero de la ley resumimos estos puntos. Voy a leérselo. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso fue lo que pidieron
los apóstoles. Entonces en el versículo 28 y 29, que se lo voy a leer, ellos escribieron una carta firmada por los apóstoles para que fuese llevada a las iglesias gentiles, para que ningún fariseo que llegara allá fuese a exigir que ellos se circuncidaran, que ellos guardaran el sábado y que ellos guardaran las fiestas, sino que simplemente se les exigía estos puntos. Dice el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiero aclarar algo, y es que los apóstoles, después de orar, después de entrar en la presencia del Señor para mirar este asunto, ellos sintieron del Espíritu Santo no imponer entre los gentiles que guardemos el sábado, ni que guardemos las fiestas, ni los ritos de purificación, ni la circuncisión. Entonces ellos dicen en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros como apóstoles no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, de animales ahogados y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien hacéis, y pásenla bien. Bien, ese fue el primer concilio en Jerusalén, donde Pablo y Bernabé llegaron porque ellos no enseñaban que se guardara el sábado, pero habían unos que sí exigían que se guardara el sábado. Entonces, cuando charlaron eso, trataron ese asunto con los apóstoles hablaron con el Señor y sintieron del Espíritu Santo no imponernos a nosotros la carga de guardar el sábado, ni las fiestas, ni la circuncisión. Y ya ustedes oyeron de los mandamientos que ellos piden, que sí no vayamos a fallar de la ley. Guardarnos de la idolatría, no comer sangre, no comer animales ahogados, animales que no ha tenido tiempo de sacarle la sangre, que nos guardemos de las fornicaciones, todo lo que tiene que ver con fornicación, sexo ilícito. Entonces ellos sacan una serie para que nosotros guardemos de la ley, pero lo demás, lo que Cristo mandó de el perdón, de amor, de todas esas cosas, sí hay que vivirlas, porque eso fueron establecidas en la gracia por el Señor Jesús. Entonces, mire, la pregunta clave, que es si nosotros debemos guardar el sábado o no debemos guardar el sábado, ya este asunto se trató, esto no es nuevo. Ya Pablo, Bernabé y los ancianos en Jerusalén ya trataron eso y estuvieron de acuerdo en que no nos exigieran a nosotros guardar el sábado, ni las fiestas, ni practicar la circuncisión. Nosotros estamos exentos de eso, porque nosotros no somos judíos. Eso hace parte de los pactos de Dios con ellos, como hijos de Abraham, como descendientes de Abraham y hijos de Israel. Nosotros somos gentiles, somos una generación que entró bajo otras reglas y que venimos de otras costumbres. Entonces ya nos queda claro que nosotros que vivimos la doctrina de los apóstoles no exigen que nosotros guardemos la ley, ni que guardemos el día de reposo. Pastor, pero hay un pastor por allá que enseña que hay que guardar el día de reposo. Si la persona no conoce este concilio de Jerusalén y no conoce lo que dispuso el Espíritu Santo para nosotros, entonces lógicamente la persona va a estar confundida, porque lee la Biblia
y ve que Dios exige el sábado a los judíos y cree que esa exigencia también son para nosotros. Quiero que esté tranquilo, quiero que tenga eso claro. A nosotros no se nos exige guardar el sábado. Pastor, pero yo lo quiero guardar. Guárdalo. Guárdalo. Los apóstoles no se lo exigen, el Espíritu Santo no se lo exige, pero usted lo quiere guardar para Dios. Eso no está mal. Usted puede guardar el sábado, el domingo, el lunes, el día que usted quiera para Dios, y eso para Dios es una ofrenda y es una bendición. Así que no se preocupe. Así que, amados hermanos, entonces nosotros no estamos obligados a guardar el sábado. Y el que lo guarda porque individualmente lo quiere guardar. Señor, gracias por lo que hemos estudiado en el día de hoy, por tu palabra en el día de hoy. Bendigo a todos mis hermanos, a todos los que fielmente nos escuchan. Somos muy rigurosos, muy respetuosos de cada enseñanza que nosotros le llevamos a ustedes, de tal manera de que no vaya a traer confusión, más aún que traiga claridad en sus vidas. Un abrazo para todos ustedes y que el amor de Dios reine en sus corazones. Dios les bendiga.